cualquiera de ustedes que sea madre de familia y tenga hijos menores de edad, ¿qué pensaría del gobierno al decirles que nuestros maestros y nuestras maestras no están capacitadas en cuidado y protección de la infancia? Se levantarían de manera inmediata y iban por sus requisiciones. ¿Sí o no? Pues por eso tenemos que llenar un vacío. ¿Cuál es ese vacío? Enseñarle a las maestras y a los maestros leyes. Y para esto, ¿cómo lo hacemos? A través de este cuadernillo. Lo elaboramos desde el Consejo Escolar para el Bienestar. Normatividad en torno a la convivencia escolar y cultura de la paz. ¿Sale? Ahí está una liga de la cual vamos a... Esta presentación es para ustedes. Se los vamos a dejar para que la puedan descargar y de su casa al trabajo o del trabajo a la casa, en 23 hojitas ustedes puedan conocer las normas internacionales, nacionales y estatales que regulan la convivencia escolar y la cultura de la paz. ¿Sale? ¿Qué es lo que debemos de entender? ¿Cuál es el currículum oculto de esta plática? Lo que ustedes están viendo. Que en la educación es cierto que lo más importante es que las niñas y los niños aprendan. Que lo más importante para nosotros va a ser siempre salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Para quien sea madre de familia o sea padre de familia, aquí ¿qué va a ser más importante siempre? Que sea un alumno de 10 o que salga completo su hijo. Para cualquier persona. Y entonces para nosotros tiene que quedar claro que lo más importante cuando trabajas con niñas, niños y adolescentes, jóvenes, es salvaguardar y protegerles la vida. Y la segunda, que la educación no es un servicio, la educación es un derecho humano, y que las maestras y los maestros que trabajan en escuelas públicas no son maestros, son servidores públicos. El gobierno del Estado de México tiene una línea aproximadamente de 750,000 servidoras y servidores públicos, de los cuales 50,000 dan un paso al frente, puestos, seguridad, función, policías, de los cuales 75,000 dan un paso al frente, puestos, salud, función, médicos, de los cuales 250,000 damos un paso al frente, puesto, educación, función, maestros. Es decir, somos servidoras y servidores públicos con una función. ¿Y eso qué provoca? Que te reconozcas que tú eres el Estado. Que cuando tú le andas quejando diciendo es que el gobierno no hace nada, primero revises qué haces tú, porque tú eres el Estado. ¿Sale? Y la tercera, que por favor, nunca más una maestra entre a las escuelas sin saber leyes, porque pone en riesgo a toda la comunidad escolar. Si tú no lo sabes, si tienes en la actualidad una compañera que les grita a los compañeros, les pega en las bancas, la debes de denunciar. Y entonces ella cree que está haciendo su trabajo de manera adecuada, pero tú la estás ridiculizando a la niña al permitir que ella siga haciendo lo mismo. Entonces, si tienes una amiga, una compañera gritona, un compañero gritón, tiene que cambiar, porque está maltratando a la población, no los está educando, los está maltratando. Entonces, antes de entrar a una escuela, una maestra debe de entender el alcance de su intervención, porque aunque respetamos mucho tus derechos laborales, ¿sabes hasta dónde impacta cuando tú no vas a la escuela? ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando tú dices, en ejercicio de mis derechos laborales quiero un día económico, resulta que cuando tú haces un día económico, tus alumnas y tus alumnos no dejan de ir a la escuela. Al contrario, le pasan 15 tuyos, tu compañera de al lado y 15 más a la de allá. Y entonces, ¿qué pasa cuando una maestra en lugar de tener a 30 alumnos, ahora tiene 45? Se les multiplica el riesgo. Y si además tienes otra compañera que está pidiendo que se va a casar 5 días, ya no son 15 alumnos, ya son 20, ya son 25. Y ahora, desafortunadamente, con los famosos protocolos en donde estamos por desventaja, porque basta que una niña o un niño se queje y a ti se separe del grupo, ¿qué va a pasar? Que pobres de las maestras se les van a multiplicar los riesgos. Entonces, independientemente de tus derechos, provocas un impacto dentro del sector. Por eso se requiere que reconozcas la vocación, ¿ok? Entonces, nunca más maestras que no sean capacitadas y maestros que no sean capacitados cuando ingresan a las escuelas por el peligro que representan para las demás compañeras y los demás compañeros. Esa imagen que están viendo ustedes es el peor enemigo de la educación. Y todavía muchas maestras y maestros siguen multiplicando esa forma de enseñanza o transmisión del conocimiento. ¿Qué estamos viendo en la imagen? A un niño con un adulto, y el niño le está diciendo al adulto, entonces, si le pegas a un adulto lo estás agrediendo, pero si me pegas a mí me estás educando. ¡Qué chistoso! Porque a nosotros entre adultos basta que tú te equivoques en el llenado de la 911 para que tú vayas con tu subdirectora y tu subdirectora te haga así nada más el ojo y digas, mi directora me está violentando.
pero a estos pobres hasta una oreja les podemos arrancar en aras de la educación. Qué curioso, con el segmento más vulnerable y más delicado de la población, la mayor violencia. Por favor, nunca más lo que estamos viendo. Quien de ustedes diga que eso no existe está mintiendo, porque eso se llama el famoso chanclazo a tiempo. Eso se llama el famoso la letra con sangre entra, y que todavía en muchos hogares se sigue permitiendo. Pues nunca más, compañeras y compañeros, porque violencia es violencia y nunca se puede permitir en la educación, ¿ok? No eduques a los niños como te educaron a ti porque los preparas para un mundo que ya no existe. No obligues a los niños a seguir tus pasos, ya que ellos nacieron en un tiempo diferente al tuyo. Volvemos a lo de hace ratito que les platicaba. Estamos cambiando de siglo. Las maestras y los maestros que estamos aquí, nos toca sepultar todas las prácticas sustentadas en el adultocentrismo del pasado. Todo aquel sistema educativo que nació con Antonio Caso, que se vino preparando, que se vino creando, en el año 2011 terminó, se fue. Aquellos tratos tipo hitlerianos, en donde al alumno no se le pedía. ¿Alguien de ustedes recuerda aquel famoso dicho de el 10 es de Dios, el 9 del que hace el libro, el 8 del maestro y el 7 para abajo de los alumnos? Esa era una práctica del siglo pasado. El docente era el dueño y en la información y era el único que sabía. En este siglo cambiaron las cosas. Y entonces, ¿qué debemos hacer para? ¿Ok? En ese siglo, en el siglo pasado, si yo le decía a mi maestro, maestro, me gusta la güerita de allá atrás, el maestro luego lo decía, le vaya, no se joto. Lo haces eso en este siglo y te vas al bote. Por eso debes entender que ya no son las mismas cosas del pasado. En el pasado hubo una cultura que permitió, que las leyes lo permitían, que la idiosincrasia, que las tradiciones, así eran las formas. Después del año 2011 todo en este país cambió. Y todo lo que ahora todo el mundo conoce como generación de cristal, y que en aquel siglo se permitía, esto es un mundo plagado de derechos humanos. Es un mundo, si ustedes no lo saben, en donde las niñas y los niños están blindados de leyes protectoras. En mi época, cuando yo era niño, me acuerdo una ocasión, me dieron una tranquiza de mi tamaño. Solito me salí sonando de la escuela. A muchos les ha de haber pasado lo mismo. Yo llegué a mi casa, mis papás trabajaban hasta las 7 de la noche, nadie me atendió, se me olvidó, la tranquiza se me olvidó. En este siglo, ojo, chicas, chicos, las niñas y los niños, sí, aunque los veas tú de este tamañito, no te confíes, por favor. Estas niñas y estos niños desde preescolar, desde educación inicial, tienen derecho por ley a la orientación y asesoría jurídica en contra de la persona que le haya provocado la violencia. Es decir, es una niñita que ella y su mamá no van a estar solitas. Atrás de ellas hay un abogado, yo, especializado en derechos de infancia, con enfoque humano a la educación, para orientar a esa niña y a esa mamá para que denuncien a la maestra o al maestro que le haya provocado una violencia por acción o omisión. Además del abogado dentro de la Secretaría de Educación, está el abogado de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el abogado de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el abogado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el abogado de la Secretaría de la Mujer. Un equipo de 5 abogados especializados en infancias para asesorar a niñitas y a sus mamás para demandar o denunciar a maestras o maestros que por acción o omisión les hayan provocado una violencia. Es decir, las niñas y los niños no están solos, son super niñas y super niños en este siglo, ¿ok? Mucho cuidado. Informe anual 2023 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. ¿Qué dice? ¿En qué lugar ustedes creen que se encuentra la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación? El gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo, tiene 16 secretarías. ¿Cuál ustedes creen que es la número 1 en el número de quejas por violaciones a los derechos humanos? ¿La Secretaría de Seguridad? La Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque muchas maestras siguen expulsando, suspendiendo, reprobando niñas y niños, maltratando niñas y niños sin querer, haciendo las cosas a la antigua. ¿Saben quiénes nos ganan? Hay 2 dependencias en el gobierno del Estado, en el Estado de México, que nos ganan. De las secretarías, como son 16 secretarías, la número 1 es la Secretaría de Educación, pero hay 2 dependencias que nos ganan, que no son parte de la Secretaría del Poder Ejecutivo y que nos llevan ventaja. ¿Cuál creen que es la primera?
los centros preventivos de readaptación social, las cárceles nos ganan. Imagínense, y en segundo lugar, ¿quién? La policía municipal, la que levantan borrachitos. Esas dos dependencias son las que nos ganan. Entonces las mamás que estén aquí sentadas creyendo que sus bendiciones están en los mejores lugares, muchas se levantarían diciendo en la torre de Jabón por mi bendición. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque muchas maestras y muchos maestros reconocen que no es tarea de ustedes cuidar y proteger, que la tarea de muchas de ustedes es nada más transmisión de conocimiento para que las niñas y los niños aprendan. Pues resulta que, ¿qué creen? Que en una teoría sería lo ideal, pero el trabajo que escogimos, el de la docencia, no se hace con objetos, no se hace con cosas, se hace con personas. ¿Y qué creen? Que estas personas tienen una característica, la edad. Por el solo hecho de la edad los hace vulnerables. Y entonces, si no lo sabías tú, todas las personas de 18 años hacia abajo en este país tienen un derecho supremo, que es que se les cuide y se les proteja hasta que alcancen la mayoría de edad. Y ahí viene un gran problema entonces, porque tú eres el primer adulto que está al lado de un niño, y cuando estás al lado de un niño tu primera tarea es cuidarlo y protegerlo. Resulta que tú no eres cualquier persona, eres ese adulto. Fíjate, responsabilidad número 1, eres ese adulto que está al lado de un niño. ¿Cuál es la responsabilidad número 2? Que no eres cualquier adulto, eres su maestra. Y entonces, ¿y qué sucede con eso? Que te viene aparejada cuando eres maestra del Estado la tercera responsabilidad, que eres maestra del gobierno, tú eres el gobierno, tú eres el Estado. Si no te has dado cuenta, cuando contrataste con el gobierno del Estado, perdiste todas tus condiciones de persona particular, te transformaste como yo en un guerrero del Estado. Es decir, aquí afuera de este auditorio está Patricia, Erika, José Luis, Eduardo. De este auditorio hacia acá adentro está alguien como yo, el 96 476 341, puro servidor y puro servidor público, a excepción de las maestras que vengan de escuelas particulares. Pero ¿cuál es la característica de las y los servidores públicos? Cumplir con las leyes. Esa es tu tarea principal. Por eso debes de saber leyes. Tú no tienes enemiga a ninguna madre de familia, y no tienes enemigo a ningún padre de familia. No tienes enemigos a los niños y a las niñas, ni tienes enemigo a tu director, a tu directora, a tu supervisor. Tú eres tu propio enemigo por no saber leyes, porque permites que todo el mundo te esté responsabilizando de mil cosas. Cuando entramos a la educación no se inventa nada. En la educación todo está normado. Todos los procesos administrativos están normados, reglas de institución, acreditación y certificación. No inventas nada. Todo lo académico está normado. La nueva escuela mexicana, planes y programas. Aquí se te pide a ti que solamente los multipliques, los pases. Entonces ahí tenemos un gran problema. No entendemos que la educación es un derecho humano. La educación no es un servicio público, es un derecho humano. Por eso, ¿qué estamos haciendo? Algo hermoso en este país, asegurando que de 100 niñas que entran, 100 niños y 100 niñas terminen, porque desafortunadamente nuestra educación, nuestro sistema, se volvió selectivo sin querer. De 100 niños que entraban a la primaria, 90 la terminaban, 80 a la secundaria, 70 la terminaban, 60 a la preparatoria, 50 la terminaban, 40 a la universidad, 30 la terminaban, 2 se titulaban, de 100, 2. Ahora se trata que de 100 alumnos que entran, 100 terminan. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que aquellos alumnos y alumnas que encuentran barreras para aprender, te transmiten a ti la responsabilidad y la obligación para que apliques estrategias inclusivas y le permitas a ese niño transitar y que termine la educación. Nuestro peor enemigo, si ustedes no lo saben en este siglo en la educación, no es la reprobación ni la expulsión. El peor enemigo en este siglo es la deserción escolar. De ahí que tengamos que hacer lo que se tenga que hacer, pero ninguna niña y ningún niño deserta del sistema educativo. ¿Ok? Esta persona tomó su parte, pero influyó y condicionó a los demás. Ejerció la libertad, pero no la justicia. La justicia desaparece cuando dañas a otros, no es una cuestión moral, solo es un mal ejercicio de la libertad. Eso que estamos viendo nos sucede cuando entramos a las escuelas sin saber ley. Porque bajo el manto del principio de la libertad de cátedra, empezamos a ejercer gobernanza y empezamos a hacer lo que queremos, sin darte cuenta que en la administración pública eso se llama abuso de autoridad y que por esa razón también estás perdiendo. Pues por favor, lo que vamos a pedir es que cuando entres a las escuelas, por eso te sujetes a las normas y procedimientos de trabajo de la autoridad. ¿Sale?
Muchos y muchos no vayan a creer, ¿eh? Soy abogado preventivo. Que todas se sorprenden desde acá, desde donde yo lo todos están así, ¿no? No soy abogado correctivo. Durante muchos años lo fui y eso hacían los abogados correctivos. No me voy a dejar de quedar aquí, licenciado, porque así se nos va. Vas y aplicas normatividad, vas y sancionas, vas y sancionas, y entonces sales así como un Doberman y no importa, pero hay dólar, la medida disciplinaria. Pues para este caso no, chicas, soy abogado preventivo. Vengo antes de que algo pase, antes de lo que algo suceda, con ustedes para capacitarlos. Esto se llama justicia laboral. Porque ¿qué estamos haciendo sin querer? Que ustedes vayan a las escuelas con una venda en los ojos. Y entonces, ¿qué pasa? Que solo es cuestión de tiempo para que alguna o algunos de ustedes cometan un error en donde desafortunadamente por las normas que blindan a la infancia, ustedes sean sancionados. Porque la maestra y el maestro que no sabe normas se convierte en una mecha de pólvora que está caminando sobre 40 barrilitos y basta una acción o una omisión para que uno truene. Pero de manera inmediata, ¿quién es la responsable? La maestra o el maestro que lo tiene a su cargo. Entonces, no les voy a decir, de hecho no les vengo a intimidar, por favor, porque todavía muchos van a decir ahorita, ay, no, ya me jubilo. No, ¿qué pasó? No, vamos a capacitarnos, al contrario, vamos a ver, de lo que yo estoy haciendo bien, te vamos a aplaudir, todo el mundo te aplaude, pero si tienes acciones que estás inventándote y desconoces de esto, solito o solita haces tus ajustes en el servicio y vas mejorándolo al grado que ya sepas en dónde estamos parados, que ya sepas jurídicamente las responsabilidades de la servidora o el servidor público. No es con la finalidad, número uno, ni de intimidarte ni de asustar, al contrario, es con la finalidad de que conozcas en dónde estamos parados y prevenir que algo te suceda, porque algo que nos ha enseñado el sistema es que una maestra o un maestro que es rescindido, en lugar de hacer un favor nosotros como administración, provocamos un caos. Porque si rescindimos a ese maestro, ¿qué va a pasar? Van a pasar 2 meses, 3 meses para que regrese el suplente. Y en esos 2 o 3 meses, ¿quién va a cuidar a esos alumnos? Por eso todos los maestros en sus plazas. La sanción laboral debe de ser lo último que se deba hacer contra una maestra o un maestro, y eso cuando ya sea una causa grave. Lo principal que va a hacer es estar con ustedes permanentemente capacitándolos a efecto de cuidarnos. ¿Sale? Entonces, para que no estén así todos como, no, más bien, qué bueno que estamos conociendo esto, porque lo estamos haciendo con mucho cariño, pero muchas veces no sabemos si es lo adecuado. ¿Qué le pasó a la directora de la portería? Lo hizo con cariño, se preocupó por el chavito, desafortunadamente eso le trajo una consecuencia muy grave, ¿ok?